Estamos en comunicación con Anabel Pomar, periodista ambientalista, investigadora de las afectaciones que trae el agronegocio y los agrotóxicos, integrante de la agencia Tierra Viva y vecina de una comunidad fumigada. Muchas gracias, Anabel, por tu tiempo. No, Eh, por favor, gracias a ustedes por la invitación y este espacio. Nos llama mucho la atención no solamente el hecho mismo de esas afectaciones terribles que está causando el agronegocio, tanto a nivel de la salud como a nivel de la salud social, ¿no? Lo que es el ataque a las comunidades originarias, a los campesinos pobres que se van desplazando cada vez más, ¿no? También a nivel comunicacional, cómo las grandes corporaciones generan una guerra también en ese espacio, utilizando la manipulación mediática. Hay algo que se dio a llamar los Monsanto Papers, y vos tenés varios artículos al respecto. Me parece interesante que para la audiencia puedas explicar de qué se trata esto. Eh, Sí, ah, bueno, en Argentina vivimos en un país altamente pulverizado. Generalmente, mayormente las personas que estamos cercanos a los campos donde se utilizan los plaguicidas, los venenos, son los que sufrimos las afectaciones directas. Pero toda Argentina sufre las consecuencias ahora y va a sufrir en el futuro de toda esa cantidad de plaguicidas peligrosos, ¿no? Para el ambiente y para la salud que se utilizan y que son política de Estado en Argentina desde hace más de 3 décadas, pero intensificadas en estas últimas 3 décadas con la incorporación de lo que es la soja transgénica, la soja RR, resistente al glifosato. No me estoy desviando de tu pregunta, porque los Monsanto Papers son unos documentos, es una documentación que se hizo pública en el 2017, que lo que muestra es que los fabricantes de ese glifosato, el glifosato es un herbicida, ¿sí? Un agrotóxico, un veneno, que se empezó a usar mucho más acá con esa incorporación de la soja resistente. Lo que demuestra es que los propios fabricantes, en ese momento Monsanto, por eso el nombre Monsanto Papers, ahora es propiedad de la corporación tóxica Bayer, sabían de la peligrosidad y omitían un montón de información o pagaban a científicos que decían que eran independientes y en realidad ocultaban de que habían cobrado de la empresa fabricante de ese veneno para decir cosas absolutamente diferentes a lo que dicen las comunidades y lo que se ven en las afectaciones. Como que no pasaba nada, que nadie tenía que preocuparse, y bueno, es una documentación tremendamente importante por el valor documental y probatorio. Eso para los periodistas además tiene un plus, ¿no? De que uno puede citar y decir sin lugar a dudas y con la documentación respaldatoria lo que se venía diciendo en los territorios, que es, nos están envenenando y la empresa sabe de eso. Bueno, con esta documentación uno puede decir que la empresa conocía los riesgos, lo que afectaba y a pesar de eso continúa vendiéndolo. Uno puede decir, yo puedo decir esto y tengo la documentación respaldatoria para decirlo, y todo eso se encuentra en los Monsanto Papers, que también hay que contarle a la audiencia que por ahí nunca escucharon de esto. Es toda una documentación que se consiguió, la gran mayoría de esos documentos, a través de mecanismos propios de la justicia de Estados Unidos, de lo que se llama el discovery de pruebas, o sea, el descubrimiento de pruebas. Hay juicios en Estados Unidos, más o menos desde esas fechas, contra la empresa por producir cáncer con el glifosato, ¿sí? Entonces hay personas particulares que lo llevan a la justicia. Los abogados lo que empiezan a requerir a la corporación, en ese momento Monsanto, después la compra Bayer, es documentación interna. Entonces, toda esa documentación además tiene el plus de que sabemos certificadamente de que es de la propia empresa.
¿Qué hay ahí adentro? De todo, lo que se te ocurra. Mucha comunicación directa, ¿no? Entre los gerentes, entre personas importantes dentro de la compañía, hablando de eso. Tenemos por ejemplo, tenemos un problemita, parece que esa mierda disruptora endocrina simplemente no desaparece. O habría que hacer algunos estudios y gerentes diciendo no vamos a hacer eso porque significaría mucho dinero. O sea, lo que hay ahí adentro es un montón de información. Oye, es escandaloso, ¿no? Que una de las notas que estuve leyendo decía, por ejemplo, que Monsanto, que personal de Monsanto escribe los informes fraguados, mintiendo, y le paga a tres científicos de renombre de la comunidad científica para que lo firmen. Eso es, digamos, una acción mercenaria, digamos, y por el otro lado, Fraude y delito, sí. Es es fraude y delito. Eso lo fraude. podría tipificar un abogado, pero hablamos de fraude científico y estás dando en la tecla y en el clavo de lo que fue una de las últimas noticias sobre el cierre del año pasado. En la comunidad científica, esto por ahí no todos y todas lo conocemos, yo me fui enterando de cómo funcionaba a raíz de mi trabajo de investigación también. Los científicos hacen trabajos científicos, publican, investigan, y esas publicaciones tienen mucho valor, digo, constituyen lo que es la reserva de ciencia, ¿no? Entonces, ejemplo, una persona que tiene que tomar la determinación, ¿sí? De autorizar o no una sustancia, de fallar, por ejemplo, en un juicio y de decir, bueno, esto no hace nada, lo que hace es recurre a esas bibliotecas científicas, ¿sí? Lo que vos estás dando en el clavo es lo que pasó el año pasado, que después de 25 años, no 2 días, 25 años, el paper, así se llama, el paper científico, que es la piedra angular de la seguridad, ¿sí? Del glifosato, fue removido, retractado es la palabra correcta, fue retirado de esa biblioteca científica, ya no forma parte más de ninguna publicación científica y los motivos que esgrime digamos, la revista, la editorial que primero lo publica y ahora lo saca, es que hay pruebas concretas de que habían ocultado, de que Monsanto había financiado ese estudio, de que habían escrito además ese estudio. Ellos usan la palabra fraude, así que me atrevo, no, nuevamente la voy a utilizar. Y están los nombres de estos tres científicos independientes en su momento. Estás hablando de Williams Cross Monroe, que es un paper 2010, 25 años después, es recién removido. Los papeles de Monsanto, los Monsanto Papers, habían alertado de esto, o sea, muchas personas de la academia habían alertado de esto. Yo el otro día recordé, y perdón la autorreferencia, publicó una nota CE, ahora va a ser 9 años, pero 8 años en ese momento de la retractación, en la cual una persona que yo estaba entrevistando del exterior, un especialista, un académico, hablaba del peligro de ese fraude científico, ¿no? Y de este mecanismo de corrupción corporativa sobre la ciencia y mencionaba ese paper. Bueno, es decir, la información estaba en los papeles de Monsanto. En los papeles de Monsanto vos lo que vas a tener es el intercambio en el cual negociaban cómo escribir. El jefe de asuntos regulatorios de la corporación tóxica, escribiendo, el nombre después de él desapareció, ¿no? Pero escribió un pedazo y una parte, y después lo que son los invoices o las facturas en las cuales le pagan a estas personas. Esos tres mismos científicos tienen otro paper de 2016. Lo más terrible es que estos papers han sido utilizados por agencias nacionales para autorizar la utilización del glifosato en distintos países, ¿no? Incluido Argentina, por supuesto, ¿no? Pese a que en el 2015 una publicación del Instituto de Investigación, Instituto Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, publica la peligrosidad para la salud del glifosato y que es posiblemente cancerígeno, ¿no? La recategorización, vos estás hablando de la recategorización en el 2015
exacto. Es el trabajo, es la monografía 112. Tuve oportunidad también de entrevistar a Portier, que era la persona que coordinó todo ese trabajo. ¿Sabes por qué? Por primera vez se concluye ahí desde ese organismo, son las máximas, o sea, los máximos expertos en cáncer del mundo. Por primera vez se dejó afuera, se dejó por fuera cualquier tipo de trabajo pagado por las empresas, de trabajo científico pagado por las empresas, y la documentación y las investigaciones que hacen las propias empresas para que les aprueben los plaguicidas. Todo el sistema tóxico para aprobar una sustancia se basa en la confianza ciega de los estudios que hacen las propias empresas fabricantes. Increíble. Está muy bien, te rías. Si no fuera tan triste, nos reiríamos juntos, porque vos le contás a cualquier persona, no necesita ser de la academia, ni tener estudios, ni ser un experto, y le contás a una persona, vos dejarías, viste, poner el ojo a cuidar al gallinero, vos me estás jodiendo. Si su propósito como empresa, a ver, puede haber una empresa que no tenga los niveles de corrupción y de fraude de la empresa tóxica, vamos a dejar ese lugar. Ahora, vos tenés una sustancia, tu rol es controlar que esa sustancia no haga nada en la población y en el ambiente, y todo parte de confiar ciegamente en la corporación que se enriquece de venderlo. Es para reírse, si no fuera tan grave, ¿no? No, es muy grave y muy graves son los números, no solo los números oficiales, ¿no? De la cantidad de personas afectadas, ¿no? No solamente de cáncer, sino de malformaciones en los nacimientos, eh, eh, como también la afección sobre el medio ambiente, sobre la salud de la fauna. Es terrible y esto va por debajo de los pies, porque hay un montón de casos que no se reconocen, no se sabe el origen del cáncer, pero viene de aquí. Entonces, en realidad los números son inconmensurables, ¿no? Sí, vos tenés ahí también, estás justo comentando todas las cosas de lo que hablamos todos, ¿no? Viste que dicen, bueno, yo he escuchado la defensa de las corporaciones tóxicas o de los defensores de este modelo, de los agrovenenos y del agronegocio, te dicen, bueno, pero cáncer, hay otras cosas que dan cáncer. Enfermedades, siempre hay. Bueno, morir nos vamos a morir todos. Y hay una lógica ahí de una perversión también, como, bueno, entonces podemos permitir algo cancerígeno más o probable cancerígeno más porque ya la existencia pasada de otras sustancias que puedan producir enfermedades y muertes lo habilita. Y creo que ahí también hay una cosa no, digo, una política muy perversa. Gente de uno de los colegios de ingenieros agrónomos, ¿no? Me decía, me hablaba de las buenas prácticas agropecuarias, Podemos, y yo le podemos decía, hablar de eso si pero querés. las buenas prácticas agropecuarias, pero el campo no termina en el alambrado. Está la deriva, están las napas. Yo le empezaba a discutir y el tipo dice, bueno, pero al fin y al cabo, toda la industria contamina. O sea, Claro, lo que vos acabas de decir, de alguna manera, toda actividad industrial contamina, nosotros también. De alguna manera, su no, defensa, ¿no? claro, digamos, ¿por qué nosotros no Que sería? nosotros no, ¿Viste? Cuando, exacto. ¿por qué nosotros no? Y hasta se ofenden, ¿no? Y te dicen, bueno, vos tenés, o algunos sectores ambientalistas tienen un encono especial Es con un cierto tipo sesgo, de... tenés un sesgo, claro. Correcto, y se corre el foco, ¿no? Completamente, y la verdad que es tristísimo, porque en este caso vos mencionaste y volvemos a mencionar esa fecha del 2015 porque es súper importante. Ahí lo que pasa es, a ver, siempre hablando de glifosato y recordando, quiero recordar igual a toda la gente, digo, de los que estemos compartiendo esta entrevista, ahora en vivo, después cuando se vea, que no es la única sustancia. Estamos hablando de 500 sustancias más o menos, pero es un modelo que se basa en venenos. Y todo lo que hacen es aprobarlo a la confianza ciega. Y después también todo un mecanismo en el cual poquito de ese veneno parece que no haría tan mal. ¿Sí?
¿Está? Lo que pasó ahí en el 2015, por primera vez alguien dijo, no, epa, ojo, ¿sí? Ojo. Ahí es donde se empieza a gestar todos los juicios, donde aparecen también toda esta documentación y se empieza a conocer un poco más de lo que es el glifosato específicamente, pero no es la única molécula. Y hay algo que no se está teniendo en cuenta tampoco, que se las aprueba en esa confianza ciega, sí, basado en esa confianza ciega, en algunos estudios que también diseñaron para controlarse y para controlarlos las propias industrias. Es así como te lo digo, pero bueno, es todo ese modelo lo que deja por fuera es que no es solo el principio activo. Si nos detenemos en lo que es el glifosato, vos tenés una formulación base de glifosato, ¿sí? Entonces, con el glifosato ahora, a partir del 2015, probable cancerígeno, disruptor endocrino, capaz de producir estrés oxidativo, hay 3 cancerígenos en las formulaciones, 3 cancerígenos comprobados. Y después lo que efectivamente llega a los campos, como muy bien vos señalabas, no se queda en el alambrado, no es que llega hasta ahí y termina. Y si llegara hasta el alambrado y termina, se va para abajo o para arriba. Es decir, al aire que respiramos todos o que se puede volar para otro lado, o a la tierra y al suelo que es de todos, que va a perder nutrientes, que va a matar vida, y para abajo están las napas de agua, ¿sí? No se está teniendo en cuenta qué pasa con todas esas formulaciones y después con todas las formulaciones mezcladas. Porque los que echan esos herbicidas antes o tienen una plaga y echaron un insecticida, o tienen algún problema puntual y tiran otro. Bueno, ¿qué pasa con todas esas La combinaciones? degradación del producto es peor aún, digamos, esas combinaciones se van Esas generando. combinaciones, vos estás hablando de un sistema en el cual aprueba las cosas estanco, las sustancias estanco, solo el principio activo y no la formulación, pero no está observando qué es lo que pasa efectivamente en los ambientes y en los cuerpos cuando te llega lo que decimos y lo que se tiene que definir como verdaderos cócteles tóxicos. Vos decías muy bien que estamos hablando de paquetes tecnológicos, ¿no? Esos paquetes que incluyen el agrotóxico por un lado y el transgénico por otro, resistente al agrotóxico, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de los agrotóxicos, pero los transgénicos a largo plazo, ¿qué producen? ¿No? Todas esas modificaciones, tampoco está probado que el mismo transgénico no, porque la defensa es, bueno, estamos mezclando cosas vivas, ¿no? Y eso no haría daño. Eso creo que también es un tema a discutir, ¿no? El tema del transgénico. Ese es un tema que cuando aparecieron los primeros transgénicos en el mundo, se intentó darse a discusión y no se llegó más que al acuerdo internacional, así como yo contaba que los plaguicidas se aprueban. Hay, solo Japón tiene una agencia, ¿sí?, que replica sobre lo que vos querés aprobar, qué pasaría en un laboratorio. El resto de las agencias de todos lados del mundo, imagínate acá en Argentina, nos fijamos en Europa, en Estados Unidos, pero en Europa, en Estados Unidos no hacen sus propias pruebas. Y yo te contaba que se basan en la confianza ciega de estudios que después se demostraron, además de que son fraudulentos, ¿sí? En el caso del transgénico, todo sería como el origen, yo a veces digo el origen del mal, así como está la confianza ciega en los agrotóxicos, se basa en el principio de equivalencia sustancial. Entonces ellos concluyeron de que es muy parecidito al natural, viste que tiene cosas muy pareciditas a de donde sacaron, ¿sí?, de los vegetales, en lo que sacaron, en los casos que sacaron vegetal, es muy parecido. Entonces es la equivalencia sustancial. ¿Qué pasa en aquello que no miden y qué pasa en lo que no es exacto? Bueno, esa parte Las no mutaciones. se ha investigado ex profeso, ¿no? Es como, y nos pusimos todos de acuerdo. Y además, ¿sabes? Cuando yo digo todos de acuerdo, en realidad estoy mintiendo, porque no, las comunidades no nos pusimos de acuerdo y los países se pusieron de acuerdo, vos dirías, bueno, a través de los organismos de salud. Yo quería creer eso, cuando empecé a investigar del tema. Y no, se pusieron de acuerdo a través de un organismo que lo que regula es el comercio internacional. Volvemos de nuevo, ¿no? Entonces vos tenés los negocios rigiendo la vida o los negocios rigiendo las enfermedades y las muertes.
y creería que eso también habla de una complicidad de este Estado y de todos los estados que han dejado un tema de salud pública, y el ambiente sano es un tema de salud pública en manos de corporaciones. Esta olla que se destapa, ¿no? Con los Monsanto Papers, ¿trajo alguna consecuencia en algún lugar del mundo en relación a que se haya frenado el ingreso de Roundup o del glifosato? Todos queríamos, abrazábamos esa idea. En realidad, consecuencias trajo, claro que trajo consecuencias. Una es a ellos que les encantaba ocultar todo o transgiversar o corromper la ciencia por dinero. Les trajo una consecuencia concreta porque Bayer, para cuando compró Monsanto, se tuvo que desprender de otras unidades de negocios y le trajo una consecuencia concreta a ellos, ¿eh? Que es que tienen un despelote, se diría en mi barrio. Bueno, es otra palabra la que buscaba y no me salió, con los propios accionistas. Los propios accionistas de la compañía y de la corporación lo pueden buscar, eso también es o sea, lo que estoy diciendo está todo documentado y lo van a encontrar. Los propios accionistas están haciendo un juicio contra el CEO y con todo el board, digamos, de gerentes de la compañía por haber comprado, ¿sí? Un veneno que envenena, que enferma, que produce cáncer a sabiendas de la peligrosidad y están pidiendo que lo remuevan. Lo pueden buscar, está en la página oficial de Bayer en Memorias de Accionistas. Creo que eso es una consecuencia. No lo saca del mercado, pero eso es una consecuencia. La otra, los juicios en Estados Unidos, a partir de que la IARC, y volvemos a ese 2015, menciona que es probable cancerígeno, también dice que hay la mayor cantidad de estudios en realidad lo correlacionan con un cáncer específico. Es el LNH, linfoma non-Hodgkin, ¿sí? Lo relacionan con un tipo especial de cáncer. Entonces, hay un montón de abogados, un grupo de abogados, dos o tres de los bufetes de abogados, de estos que hacen litigios por daños, ¿sí? O sea, no están pidiendo que vayan presos o que dejen de vender, están pidiendo dinero para las personas afectadas. Lo que ven ahí es esa correlación. Entonces, un montón de enfermos o de representantes o familiares de personas que tenían ese cáncer encontraron el vehículo para hacer una demanda por daños a la corporación. Eso es una consecuencia igual, directa de los Monsanto Papers. ¿Por qué? Porque toda esa documentación tiene valor probatorio, porque lo que yo te explicaba de cómo fue conseguida. Entonces, hoy pasa de que hay mucha de la documentación de los Monsanto Papers que además vos la podés citar como, no sé, prueba evidencia 2 en el caso tal, ¿sí? En el 2017 se empiezan a armar los casos de cáncer contra Monsanto y Bayer tiene que responder porque compró la corporación, que se termina más o menos de concretar esa venta por esos años. En ese momento había, cuando salen los Monsanto Papers, 1.100 casos, ¿sí? 1.100 casos de personas que decían el glifosato, la formulación del Roundup y del Ranger Pro, específicamente esas dos formulaciones, me produjo cáncer. 1.100. Al año había 10.000. Después del primer gran fallo condenatorio, agosto de 2018, se disparó ese número, no paraba de crecer. Llegó un momento que la corporación, nos venimos para acá en el tiempo, ¿sí? A los años, para dejar de perder juicios en la corte con demandas multimillonarias, lo que hace un arreglo. Entonces arreglan con entre 100.000 y 110.000 damnificados, poner una millonada de plata, pero no esa plata de la que no tenían, ¿eh? O sea, superó con creces el fondo de los accionistas que tenían reservado para los juicios legales y pretenden cerrarlo. No pueden cerrarlo. Si de ese acuerdo, ¿Cómo lo van a cerrar si si de ese siguen utilizándose acuerdo, de una manera ahí violenta? va. Sí, de ese acuerdo hay un cambio concreto. En Estados Unidos se prohibió la línea Jardín, se llamaría, en Estados Unidos no se llama línea Jardín, pero es el equivalente a línea Jardín. Los productos que aprueba en Argentina, que tiene que aprobar y controlar la SENASA, nuestro organismo, nuestra agencia regulatoria, vos tenés lo que podés aplicar en el campo, ¿sí? En una actividad productiva, en un emprendimiento productivo, ellos lo siguen aprobando con banda verde, mayormente la de menor peligrosidad.
Y después tenés línea jardín, que sería lo que vos podés encontrar para aplicar en tu jardín, en tu huerta, que lo vas a encontrar en mi pueblo hay forrajerías, no sé de dónde nos estén viendo, pero bueno, no sé, en algún lugar donde vendan plantas y semillas te venden el matayuyo. Bueno, en Estados Unidos lo sacaron, ¿eh? Lo sacaron completamente. Lo que salió también de los juicios es lo que yo te hablaba cuando te hablaba de las formulaciones, que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa no se usaba el mismo tensioactivo. A ver, el principio activo para penetrar en la hoja le ponen otras cosas, ¿sí? Es como, disculpen, yo lo voy a explicar así, porque es como mejor me entiendo yo y creo que todos también. Ese tensioactivo, el POEA, que está prohibido por cancerígeno en la Unión Europea. En Estados Unidos sí se estaba permitiendo, se bajó la concentración y la cantidad. En Argentina se permite y se vende. ¿Sí? Nosotros estamos así en un escalón inferior. O sea, algunas consecuencias hay. No buscaban, te vuelvo a decir, meter a ninguna persona presa por esto, lo cual es una pena, pues yo creo que a este nivel de prueba, a este nivel probatorio de que la corporación sabía, debería haber alguna instancia penal, ¿no? Donde se busque a los responsables y sobre todo sacarlo de circulación. Eso no pasó y ahí entra la política a proteger los intereses de la corporación y por eso no pasa. Para ir cerrando esta entrevista, vos decías que es una política de Estado. Es muy interesante porque acá siempre los políticos, los politólogos se quejan, dicen Argentina no hay políticas de Estado, ¿no? Sube este, se cambia todo, sube este, cambian las cosas. Sin embargo, aparentemente en envenenarnos hay un acuerdo, ¿no? Hay política de Estado. Eh, que Tal cual, hay un acuerdo. En eso hay un acuerdo y en realidad se sostiene o lo sostienen quienes lo defienden de los partidos políticos, o sea, de los políticos de distintos partidos, está derecha, izquierda. Bueno, voy a hacer una salvedad con gente de la izquierda que sí ha mencionado específicamente que no tienen que estar, pero mayormente de los que han llegado a gobiernos nacionales, me refiero, no es el mismo discurso. Vos lo que necesitas es, para producir necesitas veneno. O sea, eso no lo han puesto en cuestionamiento y cuanto mucho alguno te agarre te dice, no, la agroecología y buscan alguna, sería como puesto menor, ¿no? La huertita familiar. Ahora, los dólares para la macroeconomía, para la balanza de pagos, lo que fuera de las grandes exportadoras, esos tienen que seguir apareciendo. Y después te dicen que son lo que sostienen el país y después te dicen, además, a mí eso sí me parece muy perverso también, porque no nos dicen la verdad. No te dicen, porque son dólares, necesitamos estos dólares y bueno, yo los voy a sacar de acá y no me quiero enterar de nada. No te lo dicen así. Te hablan de que toda esa gente que alimentamos, viste que alimentamos a millones de Argentina, ¿cuántas veces lo han escuchado? eso también Alimentamos es triste porque en Argentina 400 millones de hay personas, hambre, ¿no? alimentamos el mundo. Bueno, ahí va. Y hay los propios índices, inmorales índices de hambre en este país los desmienten. No han sacado a nadie de la pobreza porque los campos se despoblan, el trabajo rural se cae, los trabajadores de reales, digo, no están, son grandes pools de siembra, entra a rentar, si los hacen mierda se irán a otro lado, no les importa. Y los índices de desempleo en zonas rurales son tremendos, las migraciones son tremendos, los desmontes, todo lo que ha pasado por el corrimiento de la frontera agrícola, todo eso y las enfermedades y muertes que invisibilizan, eso también es una política de Estado, porque no lo monitorean, no monitorean el agua, ni las afectaciones, ni lo que pasa en la salud de la gente y después te dicen, no pasa, acá no pasa nada, mostrame tu estadística, no existe. Entonces vos decís, bueno, no lo estás monitoreando a profeso, ¿no? A veces por acción o por omisión, el Estado, claro, que es responsable de este ecocidio, de este genocidio, y todas esas cosas que yo te venía mencionando, y sobre todo las vidas arrebatadas, las enfermedades, las muertes y las afectaciones en los bienes naturales comunes que no nos pertenecen a nosotros, sino a nuestras futuras generaciones, todo eso no se puede devolver ni comprar con dinero. ¿Quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo para cerrar? Últimas palabras.
que ojalá este modelo cambie, esperemos estos días, y bueno, si esto lo están viendo en estos días, se está llevando un juicio muy importante en Rosario, que está llevando, se lleva en Rosario, pero es sobre las afectaciones, el envenenamiento, contaminación en Pergamino, en provincia de Buenos Aires, y bueno, se está llevando ahí también un juicio que por primera vez sienta, además de los productores, ¿sí? En el banquillo de los acusados de contaminar y envenenar, a los funcionarios que debían controlarlos y no lo hicieron. Y esa parte es histórica, así que bueno, esperemos que haya cada vez mayor conciencia. Sé que lo hay, vivo en un pueblo fumigado y sé que hay cada vez mayor conciencia y también trabajo en esto y sé que cada vez les cuesta más tapar, no se puede tapar lo que sucede. Entonces, bueno, creería de que algún cambio se está viendo y ojalá que sea, nos encantaría, a mí en lo personal, que sufro en primera persona además, me encantaría que fuera más rápido este cambio, pero bueno, hay que seguir contando y que todos se enteren de que esto que llaman la maravilla y el éxito del modelo de agro viene acompañado de estas afectaciones y los venenos envenenan y hay que erradicarlos de la sociedad. Muchas gracias, Anabel. Y bueno, te comprometo para una nueva entrevista para comentarnos alguna cuestión que quieras visibilizar y que nosotros podamos ayudar a hacerlo. Te agradezco mucho. Gracias a vos por el espacio, saludos a todos y a todas. Saludos.